Le invito a que inclinemos nuestra cabeza en este momento. Vamos a poner en las manos del Señor esta predicación. La predicación está dividida en 6 partes. Tendremos participación los elementos de esta familia, pero le invito en esta hora que incline su cabeza, abra sus oídos espirituales y ahí en su lugar pida al Señor por nuestras vidas también. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Salvador, en esta hora, Padre, nos acercamos en el nombre de tu Hijo Jesús, porque reconocemos, Señor, que delante de ti hemos ofrendado nuestras vidas. Delante de ti, Señor, queremos reconocer que nuestra casa y cada uno de nosotros nos hemos dispuesto a alabar a Jehová. Hemos decidido, Señor, que en nuestra casa, en nuestro hogar, el enemigo no tiene parte ni suerte. El enemigo no tiene ninguna oportunidad, Señor, porque hemos clamado a ti, Señor, en cada momento para pedirte por la vida de nuestras familias, porque sea tu sangre preciosa quien cubra nuestros hogares, Señor, y nos proteja de todos aquellos dardos, de todas aquellas saetas, dice la palabra, que el enemigo pueda enviar a nuestros hogares y a nuestras familias. En esta hora, Padre, queremos poner nuestras vidas en tus manos. Habla tú, Señor, a los corazones en esta hora. Habla tú a mi vida también, Padre, y que sea tu Espíritu Santo solamente dando palabra de aliento, restaurando, confrontando lo que tengas que hacer en cada una de las vidas, Señor. Se libre en esta hora para hacer conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta hora, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Perdón, no se siente, discúlpeme. No se siente. Vamos a abrir nuestras escrituras, nuestras sagradas escrituras. ¿Quién trajo su Biblia hoy? ¿Quién trajo su espada hoy? Amén. Déjame decirle que sin importar que haya huestes de maldad allá afuera, que haya potestades, que haya principados, sin importar, usted cuenta con un arma demasiado poderosa, capaz de regresar al lugar donde pertenecen a cada uno de aquellos que quieran dañar nuestras vidas, en el nombre del Señor. Amén. Le invito a que abramos nuestras escrituras en Efesios. Vamos a dar lectura en su capítulo 5. Daremos lectura de su versículo 1 al 2 y del 15 al 20. El tema que hoy estaremos abordando, como ya lo dijo nuestro hermano Carlito, será fortaleciendo nuestra familia. Amén. Cuando estén apercibidos con un amén, daremos comienzo a la lectura de la palabra. Amén. ¿Estamos apercibidos, hermanos? Ok. La palabra de nuestro Señor se lee con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El epígrafe dice: andad como hijos de luz. Y dice así la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículos 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento en esta hora. Como bien acabamos de escuchar, el epígrafe de este capítulo dice: andad como hijos de luz. Y hace un momento, cuando entonábamos las alabanzas, yo les decía: basta solamente a veces echar un vistazo para darnos cuenta la falta que tiene el mundo de Jesucristo.
Quizá para usted es muy normal ir a su casa, ver a sus hijos, estar todos en comunión. Quizá de repente tener alguna diferencia, ¿verdad? Pero abordarlo en el amor de Cristo. Pero déjeme decirle que allá afuera no todo es igual como nosotros lo vemos desde nuestro hogar. Allá afuera hay personas matándose entre sí. Hay personas de la misma familia odiándose entre sí. Hay personas que quizá no son ni familias ni amigos y están atentando el uno contra el otro. Nuestro tema dice fortaleciendo nuestra familia, pero ¿cómo vamos a fortalecer nuestra familia si no sabemos de qué nos tenemos que defender y sobre por qué la tenemos que fortalecer, de qué tenemos que fortalecerla? Sin duda alguna, nuestras familias necesitan de Cristo en sus corazones. No solamente el padre, la madre, el hijo, los hermanos. Como le dije hace un momento también, vemos que hay quienes todavía no forman su familia. Son jóvenes, son adolescentes, son adultos. Sin embargo, también son parte fundamental para que una familia se vea fortalecida, ¿sí? Porque pueden ser jóvenes solos, solteros, pero tienen padre y tienen madre aún. Y ellos, al igual que los que ya tenemos nuestra propia familia, necesitamos fortalecer nuestros corazones, como nos dice Pablo como dice el tema. En el capítulo número 4 de Efesios, en su versículo 17, dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez de toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra solamente nos reafirma que realmente tenemos que fortalecernos todos los miembros de nuestra familia. La palabra de Dios, esta palabra que se nos fue otorgada, es la principal guía de todo cristiano, de todo aquel que se diga amar a Cristo, seguir a Cristo y haber aceptado a Cristo. Esta es la guía. A veces queremos buscar ayuda, queremos buscar orientación. Los jóvenes, cuando éramos jóvenes, queríamos buscar orientación quizá en nuestro amigo, en nuestro compañero, nuestra amiga, las chicas, ¿verdad? Pero no hay mejor guía para entender cómo debe ser nuestro caminar, para entender cómo debe de ser nuestro actuar en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, más que la palabra del Señor. Una casa que se guía por el Espíritu Santo comienza con el deber personal. ¿Cuál es el deber personal de cada cristiano? ¿Cuál es el deber personal de cada cristiano? Sino buscar a Cristo, sino ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos entonces nosotros comenzar a fortalecer un hogar si ni siquiera hemos fortalecido primeramente nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu? Cada uno de nosotros necesitamos de esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el capítulo 5, versículo 8, del 8 al 11 de Efesios, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Lo repito: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces comenzamos este mensaje y quisiera que cada uno de nosotros tuviéramos presente que sin importar nuestra situación, nuestro estado civil, sin importar el estado civil en que nos encontremos, primeramente necesitamos comenzar a fortalecer nuestras personas, nuestros espíritus. Y como lo dije hace un momento, aquí tenemos la guía principal para comenzar a crecer en el camino del Señor y seguir la senda que Jesucristo dejó marcada para cada uno de nosotros, y un día podamos estar delante de su presencia. Con esto comenzamos y abrimos el tema. Yo le cedo la participación a mi esposa. Cada uno de nosotros va a tocar un tema en particular. Un varón va a tocar el tema del esposo, una dama va a tocar el tema de la esposa, un hijo, el tema del hijo, una hija, también el tema de las hijas, y también vamos a tocar el tema de padre y madre a hijos. Pongan atención y que el Señor hable a sus vidas en esta hora. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, esta tarde se me ha concedido el privilegio de tocar el tema de someteos. Sí, adelante, hermano. Gracias, hermano. Someteos los unos a los otros. Y bueno, gracias, hermano. Gracias. Y bueno, voy a hacer una oración muy rápida. Lo pueden hacer ahí también sentados en sus lugares y me pueden acompañar. Gracias, Señor, por este momento que me has permitido servirte. Permíteme, Señor, que seas tú quien lleve tu palabra. Úsame como instrumento, Señor, para llevar el mensaje a mis hermanos, en especial a mis hermanas. Que tengamos un corazón humilde, que podamos abrir nuestros corazones espirituales, que no sintamos esta palabra como un ataque, que no sintamos que estamos siendo humilladas, desplazadas, que lo tomemos con todo el amor con el que tú nos has enseñado, así como tu Hijo se humilló a lo más sumo para ser exaltado por ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por este momento. Me pongo en tus manos. Gracias, Señor, por tu bendición. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues como les comenté, vamos a tocar el tema de someteos los unos a los otros. Especialmente se me ha tocado desarrollar lo que corresponde a las mujeres casadas, a nosotras esposas. Así que les pido que tengamos un corazón dispuesto a escuchar y que seamos todos humildes. Recordemos que es la palabra del Señor y que es a través de su Espíritu Santo Él el que nos está hablando. Y de igual forma, hermanos caballeros, les pido por favor que no se enaltezcan si escuchan esto, ya que a ustedes pues también les tocará su parte de los caballeros. Entonces, si me acompañan a buscar en nuestras Biblias, Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 24, que es el que estaremos abordando en este mensaje. ¿Me regalan un amén cuando ya lo tengan? Muy bien, vamos a leerlo juntos. Efesios 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La palabra sujetarse muchas ocasiones causa tristeza, coraje o resentimiento, pero esta palabra ha sido malinterpretada y se le ha dado una connotación negativa para muchas mujeres, de que esta palabra significa esclavitud o abuso. La mala interpretación a veces favorece al hombre al decir que la mujer debe tener sumisión incondicional y que no le puede cuestionar nada al hombre, y debe ser una sumisión radical hacia él como si él fuera Dios mismo. Por lo que la palabra dice,
como al Señor, ¿verdad? Así es como nos lo manda la palabra del Señor. Ellos dicen que nos tenemos que someter completamente a Dios, pues así también, algunas malinterpretaciones dicen que como nos sometemos igual a Dios, nos tenemos que someter igual pues al esposo, y que debes de hacer caso sí o sí. Pero en ninguna parte de la Biblia nos dice que una persona debe de someterse de esa manera. Hay límites para la sumisión, pero en ninguna parte tampoco de la Biblia encontraremos una sumisión incondicional a una persona más que a Dios mismo. Solo se nos pide que obedezcamos a Dios y que nos sometamos completamente a Él. Si no, caemos pues en la práctica de cuando somos incondicionalmente a una persona, estaremos cayendo en lo que es la idolatría, y la idolatría ya es un pecado. Otra posición de una malinterpretación de esta palabra es que favorece a las mujeres, ¿verdad? Las esposas llegamos a malinterpretar el término como al Señor, como me someteré a Él siempre y cuando haga lo que el Señor quiere. Entonces a menudo nosotras esposas pensamos que es nuestro trabajo decidir lo que el Señor quiere. Y por ejemplo, yo decido, no, estás en pecado, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, yo no creo que Dios quiera que hagamos esto, y lo que hace es que, nosotros como esposas pues manipulamos al hombre, ¿verdad? Es cierto, existen límites para la sumisión de una mujer a su esposo, pero cuando una mujer interpreta como el Señor de esta manera, se degenera totalmente y creamos un caso de me someteré a mi esposo cuando yo esté de acuerdo con él, sí o no, si no me someto porque yo solo me casé en las buenas. Entonces, ¿qué es lo que significa, verdad? Porque ya vimos como los dos extremos. Sujetarse, el significado de la palabra sujetarse de manera coloquial significa agarrarse, fijarse o amarrarse a algo o a alguien para evitar caídas o movimiento e inmovilización. Pero si la utilizamos lo que es en el término bíblico, Dios jamás nos dirá a las mujeres que nos tengamos que someter a un maltrato. Eso no es lo que Él quiere. La Biblia no dice que los hombres nos obliguen a nosotras esposas a sujetarnos en cuestiones de abuso. Él nos dice a nosotras las esposas que nosotras mismas nos sujetemos a nuestros propios maridos como al Señor. ¿Alguna vez ustedes han visto o han leído en la Biblia que el Señor haya abusado, maltratado o esclavizado a alguna mujer para que le obedezca? No, jamás, porque Dios espera que nosotras nos sometamos a Él, pero con amor. Él desea que lo hagamos voluntariamente. Entonces, de esa misma manera, el Señor quiere que nosotras esposas nos sujetemos a nuestros esposos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Una de las definiciones de la palabra sujetarse, o un sinónimo, es someterse. La sumisión significa que hay una misión, o sea, su misión. Hay una misión para el matrimonio. Y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. Las esposas debemos decir en el ámbito matrimonial, me voy a poner bajo esa misión. Y esa misión es mucho más importante que mis deseos individuales o lo que yo piense, y no quiere decir que yo me estoy poniendo debajo de mi esposo, sino que me estoy poniendo debajo de la misión que Dios tiene para mí, para mi matrimonio, para nuestra vida, porque es lo que a Dios le agrada. Esto significa que la mujer debe estar dispuesta a aceptar la autoridad y el liderazgo de su esposo, sin oponerse ni resistirse. Y hermanas, no quiero que me tomen este pasaje como una opresión para la mujer, como algo que nos denigre, sino como la oportunidad de poder servir a Dios. Y que esto es nuestro valor que Dios nos ha dado a nosotras. Algo clave sobre la sumisión de la mujer es que no tenemos que someternos a cualquier hombre. Debemos de someternos a nuestro propio marido. La palabra no nos está enseñando que las mujeres tengamos que someternos en general a todos los hombres de la sociedad.
nos está enseñando que solo debe de ser en el ámbito del hogar, o sea, hacia nuestro marido, así como al Señor. Pero hace un momento les leí la definición y no sé si pueden detectar algo muy bonito. En la palabra sujetarse, como se los dije hace un momento, ya que también significa sostenerse para no caer o moverse del lugar. Con esto podríamos analizar el primer ejemplo que Dios nos regaló con Adán y Eva. Adán había sido puesto como líder. Eva fue creada para que fuera su ayuda idónea. Adán le había comunicado a Eva las instrucciones de Dios de no comer del árbol prohibido. Mientras que ella obedecía a su esposo, ella estaba bien sujeta, estaba sostenida. Pero una vez que ella escuchó y desobedeció la palabra de Dios y que obedeció a la serpiente, cayó y se movió del lugar de santidad y pureza en donde Dios la había puesto a ella. Entonces, nos conviene sujetarnos amorosamente al liderazgo de nuestros esposos, en especial si ellos son siervos de Dios. Y si alguna mujer tiene un esposo que es inconverso, la Biblia también nos manda a sujetarnos a él. En la primera de Pedro 3:1, yo se los voy a leer, no es necesario que lo busquen, nos dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso quiere decir que nuestro deber es orar y dar ejemplo a nuestros esposos en el caso de que sean inconversos o que no estén en el evangelio, ¿verdad? Dice, para que se lo gane para Cristo a través de su conducta, o sea, a través de la conducta de nosotras, la cual debe de ser casta y respetuosa. Pero esto tampoco significa que debemos someternos al pecado. Significa que nuestros esposos debemos respetarlos, amarlos y atenderlos sin comprometer los principios y valores bíblicos. Y si una mujer está siendo abusada o maltratada, tampoco quiere decir que deba sujetarse a esa esclavitud. A continuación, quiero compartirles algunas acciones que demuestran que como mujeres casadas no nos estamos sujetando al liderazgo y la autoridad de nuestro compañero. Y quiero aclarar que no me estoy refiriendo a esposas que tengan maridos que sean maltratantes. Solamente estamos hablando de maridos que no estén ejerciendo este abuso, porque ninguna mujer debe de sufrir ni violencia ni abuso. Y bueno, algunas de las acciones es, número 1, hacer lo que queremos sin consultarlo con ellos. Otra, retar su autoridad. Querer estar por encima de la palabra de ellos. Esperar a que ellos estallen en ira para entonces hacer caso a una petición que ellos nos hayan hecho. Abusar de su nobleza para salirnos con la nuestra. Al final terminar pues tomando nuestras propias decisiones. Pelear con él cuando él dice que no, o sea, siempre va a hacer lo que yo diga. Molestarse con él si él nos llega a pedir un favor o cuando nos pide algo y ella le dice, tómalo tú o hazlo tú. En la obra lo veíamos, ¿no? Que le pedía a la esposa, que le dice a la esposa, si tanto quieres que se hagan las cosas, hazlo tú, ¿no? Pelear por todo, querer siempre tener la última palabra. Considerar que las ideas de nosotras siempre son mejores que las del esposo, querer imponer nuestra autoridad sobre él, no ser humildes y no aceptar el consejo que ellos nos dan, no aceptar su liderazgo espiritual, saber que nuestro esposo no está de acuerdo con algo, pero de todas formas hacerlo, esconderle detalles importantes en relación con los hijos, cuántas veces pues de pronto, pues para que no lo regañe o no le voy a decir lo que está pasando. Quebrantar y no respetar las reglas que el esposo pone en el hogar y enojarse cuando él le dice pues qué actitud o comportamiento él desea que él tenga en su matrimonio como esposa o como madre. Si estamos ejecutando dichas acciones o alguna de las acciones, significa que no nos estamos sometiendo amorosamente al liderazgo de nuestro compañero, ni tampoco al Señor. Es necesario que entendamos que este mandamiento no fue escrito por voluntad humana. Dios estableció este precepto
para librarnos de no caer o movernos del lugar seguro donde fuimos ubicadas. Nuestro esposo es el responsable de cuidar y velar por nosotros, y aunque pensemos que nosotros somos más sabios o inteligentes que ellos, nosotras no tenemos a veces las herramientas que Dios les otorgó a ellos para dirigir la familia. Porque nosotras las mujeres, pues a veces solemos actuar bajo sentimientos y emociones, pero los hombres actúan más por la razón o por el sentido común. Ellos son más calculadores. Los varones pueden ver peligros que a veces nosotras no los vemos, o que para nosotros les damos poca importancia. A mí me pasa mucho con mi esposo. ¿Alguna vez ustedes han sentido que podemos dirigir nuestro hogar mejor que los esposos? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado. Este pensamiento pues también me ha pasado en la cabeza, porque a veces me pongo a analizar algunas situaciones y digo, no, es que yo hubiera hecho esto mejor que mi esposo, es que yo no sé por qué lo hizo así. Pero algunas veces incluso yo misma analizo y me doy cuenta que si yo hubiera hecho cierta acción, tal vez hubiera cometido un error, porque cuando ya veo los resultados digo, no, sí es verdad, tiene razón, como lo sugirió o como lo hicimos, ¿no? Pero muchas veces, bueno, como les comentaba, ¿no? Me doy cuenta de que a veces yo puedo cometer el error. Y bueno, regresamos con el ejemplo de Adán y Eva. Cuando Eva comió la fruta prohibida, podemos ver que Satanás le hizo creer a Eva que iba a ser más sabia, y en realidad lo que ella obtuvo fue otra sabiduría. Ella obtuvo la sabiduría terrenal, la cual le otorgó la malicia suficiente para seducir a su esposo para que comiera también la fruta prohibida. Ella fue por encima de la autoridad de Dios y la de su esposo, porque ya Dios había dado una orden, pero Eva no respetó el liderazgo de su compañero y terminó haciéndolo pecar. Ella no lo obligó como tal, pero utilizó la astucia diabólica para hacerlo caer. Y muchas mujeres utilizan la astucia de Satanás para usurpar el liderazgo de sus esposos. Ellas tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Muchas amenazan a sus esposos con lo que tiene que ver con lo espiritual. Ellas les dicen, tú no puedes liderar porque no oras lo suficiente, no ayunas, ni te consagras a Dios, ni te congregas, y por eso yo no tengo que sujetarme a tu liderazgo. Otras amenazan diciéndoles que los van a acusar con el pastor, como el ejemplo de la obra, y otras castigan a sus esposos no teniendo relaciones sexuales con ellos, porque no están de acuerdo con las decisiones que ellos han tomado. Existen diferentes métodos mundanos que muchas mujeres utilizan para quedarse con el puesto de ser cabeza del hogar, y sujetarse al esposo sujetarse al esposo bajo su dominio. Quiero aclarar que sujetarse al esposo no significa que la esposa no pueda aportar buenos consejos. Tampoco estamos diciendo que estemos en calidad de mueble. Sí, significa que podemos dar buenos consejos o sugerencias, ideas. Eso es parte de ser ayuda idónea, velar por el bienestar de nuestra familia. Podemos aportar sabiduría a nuestros esposos para tener un mejor matrimonio y una familia estable, pero no podemos imponer nuestra voluntad, y los esposos sabios pueden aceptar nuestros consejos de nosotras, sus esposas. Pero si muchos maridos no escuchan el consejo, no por eso debemos de faltarles al respeto, porque desde ahí empieza el respeto. No podemos exigir algo que no podemos dar. Y bueno, antes de continuar, incluso esta misma palabra es para mí misma. A veces inconscientemente o de manera involuntaria, a veces uno comete acciones donde le falta el respeto a la pareja porque está enojado, grita, dice, y no es correcto, ¿verdad? Pero bueno, todos nos equivocamos, y creo que podemos tomar en un momento de tener humildad y reconocer que independientemente que a lo mejor la situación o el origen de la situación tal vez sea responsabilidad de él, pero aceptar que nosotras también nos equivocamos al momento de faltar al respeto, de querer negociar y que nos gana la emoción. La mujer, al estar sujeta por su propio marido, no significa que es inferior a él o que es de poco valor. Dios lo determinó así para cuidar el orden. Aún la Trinidad de Dios, en la Trinidad de Dios hay un orden.
aunque los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno, cada uno ocupa una función diferente. Y no por eso quiere decir que uno sea mejor que el otro. Y de la misma manera en el matrimonio. Cada quien tenemos nuestra función, no, hay que ubicarnos en nuestro lugar y no quiere decir que uno sea mejor que el otro. La Biblia también dice que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Jesús siempre estuvo sujeto al Padre. Asimismo, el hombre es la cabeza de la mujer y ella debe sujetarse, como ya lo comentamos, a él voluntariamente. Lo que sucede es que si como mujeres nos falta humildad para aceptar el orden divino, lo que sucede es que como mujeres nos hace falta esta humildad para aceptar el orden divino. Tenemos que imitar a Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que Él se despoja de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y de esta manera se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Necesitamos despojarnos del orgullo y de la arrogancia y dejar de pensar que somos autosuficientes. Cristo fue exaltado por haberse humillado hasta lo sumo y su Padre lo exaltó y lo honró dándole un nombre sobre todo nombre. Amén. Dios también desea honrarte a ti, mujer, y poner tu nombre en lo alto, aunque no como el de Cristo cuando obedeces a Dios, sujetándote al liderazgo de tu esposo. Él se encargará de ponerte en un lugar de honra, en un lugar donde todos te llamarán bienaventurada. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo mismo, porque Él al Padre, cuando vino en su forma de siervo aquí en la tierra, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y recordemos que toda rodilla se doblará delante de Él cuando Él venga en su gloria. Pablo sabía que cuando nosotros nos sometemos a Dios en amor y en temor, estamos dispuestos a obedecer el mandato de someternos unos a los otros. Y nos va a guiar por una serie de ordenanzas acerca del sometimiento, acerca de respetar esto. Vamos al sometimiento de la esposa al marido. Y para concluir, sujeción no es sometimiento cuando tú estás siendo maltratada en un matrimonio con un maltrato verbal o físico. Eso no es sujeción. Sujeción es entender que el diseño del hombre es ser un hombre fuerte. El hombre fue diseñado para llevar la carga espiritual de los problemas. Nosotros somos esa ayuda idónea que está ahí intercediendo, que está orando, que está ahí aconsejando, que está ahí levantando sus brazos en oración, pero somos su ayuda idónea. Y bueno, hermanos, pues para finalizar mi mensaje, solo quiero mencionarles lo que es la sujeción a Dios. La sujeción a Dios implica reconocer su soberanía, obedecer sus mandatos sin cuestionar y depender totalmente de Él. En el matrimonio no significa inferioridad de la esposa, sino decisión voluntaria de respetar el liderazgo amoroso del esposo, tal como la iglesia se sujeta a Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántas esposas hay hoy día? Levanten su mano, ¿cuántas esposas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esposas. Híjole, yo no escuché ni un amén durante la predicación. Yo nomás escuchaba a los varones decir amén. Faltó que se parara uno por ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle que la palabra para eso está, mi hermano, para confrontarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, instruirnos. Y qué bonito, ¿verdad? Para nosotros los caballeros escuchar esta palabra que compartió nuestra hermana Anaí y escuchar que nuestras hermanas tienen que entender lo que es la sumisión, ¿verdad? Pero ahora viene la parte bonita de esto, porque déjeme decirle que ahí no se encuentra
el mayor problema. Vamos a empezar este mensaje, y el subtítulo que yo le puse fue: el hombre como cabeza del hogar. El hombre como cabeza del hogar. ¿Cuántos esposos hay hoy día aquí? 2, 3, 4, 5, hay menos. 5, 6, por allá no levantó Luis, pero ya lo vi. 7, 8, 9. Ahí vemos como 10, 11 esposos, ¿verdad? ¿Cuántos aman a sus esposas? Híjole. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos aman a sus esposas? Amén. Que el Señor bendiga la vida de nuestras esposas en esta hora, ¿verdad? Siempre y en todo momento el Señor sea guiando y cuidando la vida de nuestras esposas. Yo le invito a que abra el libro de Efesios en su capítulo 5. Daremos lectura de su versículo 25 a su versículo 29. Cuando estemos apercibidos. Y me gustaría que en este mensaje, particularmente ahora, cada uno de los caballeros, incluso los que son solteros, prestemos atención, porque hay maneras de honrar la palabra de Dios en nuestra familia, como esposos. Puestos en pie, por favor, con reverencia. La palabra del Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Puede sentarse, hermano. Déjeme decirle que hace ya varios años atrás se realizó un estudio acerca de la importancia o del impacto que puede tener el hombre como cabeza del hogar en su familia. Sabemos que el diseño de la familia creado por Dios es padre, madre y la herencia que Dios le regale a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Este estudio reveló que cuando una mujer era cristiana y el esposo no era cristiano, solamente existía un 17% de probabilidad de que su familia, llámese hijos, llámese también hermanos, padres, se convirtiera al cristianismo, aceptara a Jesús. Un 17% de probabilidad únicamente. Pero ¿qué pasó cuando se estudió el caso opuesto? Cuando el hombre era cristiano, seguía a Dios y la esposa no. Pues el resultado es un poco muy grande. Un 93% de probabilidad de que toda su familia se convirtiera al cristianismo, de que toda su familia aceptara seguir el mismo camino que él había tomado. De aquí radica la gran importancia de cada uno de los varones que estamos aquí presentes, de poder ser un líder en nuestro hogar, de poder entender y aceptar que Dios ha elegido un orden de nuestra dentro de nuestra familia. Cada uno de nosotros debemos de entender que Dios nos ha llamado para ser líder de nuestra familia. Pero ¿qué significa líder, querido hermano, querida hermana, que también nos está escuchando el día de hoy? Déjeme decirle que hay dos definiciones de líder. Uno, si lo vemos por el lado secular, y otro que nos puede enseñar la palabra, que es la parte bíblica.
¿verdad? ¿Qué es un líder? Según la Real Academia Española, el líder es una persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. O sea, que va buscando siempre ganar, buscando siempre llevar la delantera, buscando siempre ser él como principal protagonista en todo, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña la palabra? En un contexto bíblico, ser líder es un siervo dirigente, llamado por Dios para guiar, proteger y enseñar a la comunidad y a su familia. Oído aquí, caballeros, con humildad, valentía y sabiduría, tomando a Jesucristo como el ejemplo máximo de servicio. No busca poder personal, sino servir a Dios y al prójimo, actuando como columna y modelo de integridad. Si usted y yo, caballero, querido hermano, tenemos un corazón que aún está lleno de todo lo que el mundo nos puede ofrecer o nos ha ofrecido, quizás se puede quedar con la primera definición. Pero si usted hoy día ha aceptado a Cristo y tiene su espíritu morando en cada uno de nosotros, debemos de entender que ser líder es todo lo opuesto de anteponer nuestra persona como en primer lugar. Nuestro ejemplo máximo de liderazgo, como lo acabamos de escuchar, ha sido el Señor Jesucristo. Él ha sido el único hombre que estuvo en esta tierra y el que ha estado, que ha tenido la capacidad de mover corazones, de mover masas. Y su ejemplo que Él nos dio, en ningún momento refirió a que Él hizo vanagloria de sí mismo, aún sabiendo, como lo escuchamos hace rato, que siendo Dios se hizo hombre en esta tierra. Se hizo igual y semejante a cada uno de nosotros. Él padeció y vivió cada una de las situaciones que quizá nosotros nos podemos enfrentar hoy día, con sus variantes obviamente, porque los tiempos han cambiado. Pero Él como líder nos demostró con su ejemplo que ser líder significa servir a los demás, tener humildad con los demás. Y en este caso, querido hermano, tener humildad, déjeme decirle que como hombre se lo digo, es una de las cosas más duras. Porque estamos tan llenos de nuestro orgullo, de nuestro ego, del decir, yo soy hombre, del malinterpretar, como escuchábamos hace rato lo que decía nuestra hermana, de escuchar que la mujer se tiene que someter en todo momento a su marido. Y técnicamente lo que escuchamos es obedecer, tiene que obedecer todo lo que yo diga. Todo lo que yo lo diga, ellos lo tienen que hacer. Pero déjeme decirle que su responsabilidad va más allá de decir qué se hace o qué no se hace en el hogar. Su responsabilidad, primeramente, es como hombre acercarse al Señor, doblar sus rodillas y pedir al Señor que estas cualidades que se mencionaron en el contexto bíblico estén como parte de nuestro diario vivir. Una vez que usted logre clamar con tal fuerza al Señor y que el Señor responda a su oración y el Señor ponga en usted humildad, valentía y sabiduría, entonces usted va a poder seguir lo que el apóstol Pablo le decía a los efesios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Una vez que usted logre entender como hombre, como cabeza del hogar, que para poder ser cabeza del hogar necesita, como el Señor Jesucristo, tener humildad, tener valentía y la sabiduría que viene del cielo. Una vez que usted reciba y entienda qué es lo que necesita para entonces pastorear su familia, porque déjeme decirle que usted como hombre y cabeza del hogar, el primer ministerio que el Señor ha entregado en su vida ha sido su familia. Usted me podrá decir, pero es que yo no tengo un ministerio porque yo no canto, yo no tengo un ministerio porque no predico, no toco la guitarra, no tengo un ministerio. Yo solo voy a la iglesia. Déjeme decirle que usted no ha entendido aún el propósito de Dios en su vida como hombre de ser cabeza de su hogar. Usted tiene un gran ministerio en su vida. Hoy día, en estos tiempos que vivimos, en esta sociedad donde nos desenvolvemos, hay tanta maldad, hay tanta mente distorsionada hoy día, y el enemigo está haciendo su mejor fiesta, déjeme decirle. Él se está luciendo allá afuera con su mejor fiesta, contaminando corazones. Aún los que creen en Cristo están siendo contaminados por esa ideología que hoy día hay allá afuera. Pero usted como caballero, usted como cabeza del hogar, no puede usted pararse delante de su esposa y decirle: me tienes que obedecer, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Antes bien, tiene que ser un buen pastor, tiene que ser un buen líder, ¿sí? La Biblia no nos enseña, déjeme decirle a cada uno de ustedes, caballeros, que la Biblia no nos enseña que somos una cabeza de hogar solo si nos sentimos bien, o solo si queremos. Sí quiero tomar las riendas de mi casa, o no, estoy bien que mi mujer lleve el liderazgo, porque pues la verdad es que yo no tengo tanto ímpetu, tanto valor, tanto coraje como para tomar las riendas de mi familia y enseñarles en el camino del Señor. La Biblia no nos enseña eso, sino todo lo contrario. La Biblia nos ha mostrado que en el diseño de nuestro Señor, usted tiene una gran responsabilidad. No importa si usted, como le dije hace un rato, lo quiere o no, el Señor ya lo ha puesto como cabeza del hogar. No importa si usted me dice: no, pero es que yo no sé lo que dice la Biblia, es que yo no lo he leído, y pues yo estoy bien así, como decía hace rato, ¿verdad? Pero el hecho de que usted lo desconozca solamente lo va a llevar a dos escenarios, amado hermano. Uno, que usted se convierta en la cabeza sabia de su hogar, o que usted se convierta en la cabeza no sabia, ¿verdad? Tenemos que reconocer que por parte de Dios, como se lo dije hace rato, tenemos la obligación de enseñar, de proveer a nuestra familia, no solamente en el ámbito material. Usted no solamente tiene la responsabilidad como cabeza del hogar de hacer que su familia tenga un plato de comida, tenga un techo en su hogar, tenga una cama donde dormir. Usted tiene la obligación, caballero, usted tiene la obligación, querido hermano, de proveer el sustento espiritual en su hogar. En su hogar. Los que trabajamos en una construcción sabemos cuál es el paso a paso para poder levantar una casa. Algunos quizá tengan una idea, pero déjeme decirle que se lo voy a mencionar para ver si lo puede visualizar. Para poder levantar una casa grande, ¿verdad? Necesitamos primero tener unos buenos
cimientos. Y déjeme decirle que para usted como cristiano, el cimiento sobre el cual debe fundar su casa es la roca llamada Cristo. Esa es la roca principal que debe de estar fundada o sentada en un hogar. Una vez que tenemos un buen cimiento, entonces podemos empezar a levantar, ¿verdad? ¿Qué sigue de los cimientos? Paredes. Paredes, ¿verdad? Después de las paredes, ya vendrá el techo. Después del techo, bueno, las instalaciones que deban de ponerse. Y después, amueblar, llenar la casa. Pero a veces nos enfocamos tanto en esa parte literal, de que tenemos que llenar nuestra casa con lujos, con cosas materiales, con cosas que no edifican su espíritu. Y olvidamos lo más importante, que es edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Él ha sido y será el que lleva a nuestra familia hasta aquella santa ciudad de luz. En usted, querido hermano, está la responsabilidad de que sus hijos, sus hijas, conozcan al Señor. Y como decía la predicación hace un momento, se sometan al amor de Cristo, que es lo principal. Amén. Si me van siguiendo, caballeros. No estamos dormidos, ¿verdad? Bueno. Como les dije hace un momento, tenemos la responsabilidad de proveer la parte espiritual. Por tal motivo, cada uno de nosotros como cabeza de hogar, tenemos la obligación moral y espiritual de ser ese ejemplo que nuestros pequeñitos están viendo. Imagínese usted en un escenario donde su hijo o su hija ve, como la escena que se representó hace rato, una familia en la cual la mamá no respeta la autoridad del padre. El padre hace menos a la esposa. ¿Se han puesto a pensar a qué quedan expuestos nuestros hijos? A que el enemigo venga y tengamos una hija que escuche de repente: salte de tu casa, tus papás no te entienden. Vente conmigo, yo sí te quiero. Yo sí te voy a dar lo que ellos nunca te han dado, atención. Pero ¿saben quién es el que habla en ese momento? Sabemos quién es el que puede hablar en ese momento. El engañador. El que ha venido para matar, para destruir. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando mi hijo vea un mal ejemplo en mí y él tenga en su cabeza la idea de que las mujeres solamente son para ser sumisas, hacer lo que el hombre dice? De que crezca con un pensamiento machista y no sepa valorar a la mujer que Dios tenga preparada para él. Estos son solamente escenarios que yo le estoy trayendo en este momento. Pero no quisiera que fueran realidades que nos toquen vivir. Porque yo sé que en ese momento como padres habremos de sufrir. Y como decía el personaje de Pedro hace rato, ¿acaso estaré haciendo algo mal? ¿Acaso el Señor me ha abandonado? Ya no va a haber tiempo de regresar en ese momento. Por ello es que debemos de entender, querido hermano, vuelvo a hacer énfasis, tenemos que entender que primeramente tenemos que buscar como dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, pero usted y yo tenemos que doblegar nuestras rodillas. Usted como hombre debe de aprender a doblar sus rodillas.
¿Cuántos hemos visto a nuestras esposas clamar? ¿Cuántos hemos visto a nuestras esposas orar? Yo he visto a las hermanas aquí. Ellas se funden en una oración, en un clamor, que a veces podemos decir, wow, es que las hermanas sí están ungidas por el Espíritu Santo. Caballero, hermano, lo que pasa es que usted y yo no hemos querido tomar el lugar que el Señor nos ha dado. Usted y yo no hemos querido tomar esa batuta que el Señor ha puesto en nuestro hogar para liderar. Usted no es hombre solamente para decir, sí, yo soy macho, soy hombre. No. Usted es hombre para guiar a su familia a los pies del Señor, con su ejemplo, y haciendo un poquito más de énfasis en la parte de los esposos. Hombre, caballero como esposo, ama a tu esposa, valora a tu esposa, respeta a tu esposa, clama a Dios por tu esposa. La vida de todo ser cristiano es como una escalera, así como tal cual la podemos ver. Cada peldaño conlleva a obtener mayores responsabilidades delante del Señor. No podemos esperar ver la gloria del Señor cuando ni siquiera hemos decidido comenzar a subir esa escalera. Y tú, amado hermano, yo tenemos que aprender que esa compañera idónea que el Señor creó para ti y para mí, perdóname la palabra si suena fuerte, pero no es para sobajarla, no es para hacerla menos. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dice la palabra porque Cristo nos enseñó que se tenían que someter y ya. Se entregó a sí mismo por ella. Asimismo, cada uno de nosotros tenemos que aprender que antes que nosotros mismos van a estar nuestras esposas. Antes que nosotros mismos van a estar nuestras esposas, ¿sí? Y si en algún momento no entendemos por qué mi esposa está actuando de tal manera, acércate al Señor. Acércate al Señor. Él que conoce el corazón y discierne el pensamiento, conocerá qué es lo que está pasando con tu esposa. Y si tú, caballero, tú, querido hermano, te rindes ante Él, Él hará su trabajo, Él obrará en la vida de tu esposa para que ambos puedan caminar la senda que ha preparado el Señor. Quiero terminar con esto. Todos aquí, todos los caballeros, los que son cabeza de hogar, todos debemos ejercer dicha dirección con tres factores muy importantes. La dirección que usted tiene que ofrecer a su familia tiene que ejercerla con tres factores importantes. Número uno, para poder ejercer dirección necesitamos hacerlo con amor. Con amor. Número dos, para poder ejercer la dirección tenemos que hacerlo con amabilidad. ¿Hay alguno que desconozca el significado de estas dos palabras? Todos conocemos lo que significa. Y número tres, y quizá la más dura y más pesada para nosotros como hombres, consideración con su esposa. Hay veces que no somos considerados. Hay veces que solamente estamos pensando en nosotros. Usted como caballero, como hombre, como cabeza del hogar, tiene que aprender a ser considerado con su esposa y en consecuente con su familia. Y quiero terminar con estos dos versículos.
Dice Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor nos ayude a poder entender cuál es su propósito en nuestras vidas, como esposo, como esposa. Que el Señor nos ayude a entender cuál es su propósito como padres y como hijos. Yo dejo la participación y espero que el Señor esté hablando a su vida, porque sabemos que tiene gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Dejo el lugar para Brian. Hello, everyone. Hola a todos. Today I'm going to talk about, of course, about what a child should do. Yo voy a hablarle a ustedes en esta tarde acerca de lo que el hijo debe de ser dentro de la familia. Yeah, basically what we have to do in our Christian household. Y lo que debemos hacer nosotros en nuestro hogar cristiano. And to start, can you all go on to your Bibles and go to Ephesians 6, verse 1 to 3. Y si pueden acompañarme en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3. Say amen if you have it. Y dicen amén si lo tienen. So this is a well-known verse. Este es un versículo muy conocido. Yeah, about what a children should do. Y habla acerca de lo que el hijo debe de hacer. And it says, Y dice, children, obey your parents in the Lord, for this is right. hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, So that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Okay, so basically, from the verse that we read, we have two roles. Entonces, básicamente, leyendo el versículo, tenemos dos papeles que hacer. Which is to obey Y es el obedecer and to honor. y honrar. Yeah, and you might be asking, oh, where does this verse come from? Y tal vez estén preguntando, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Well, if we go all the way back to Deuteronomy, Y si vamos más atrás al libro de Deuteronomio, basically it comes from the first 10 commandments, esto viene desde los 10 mandamientos. where it says here in chapter 16, Y donde dice en el capítulo 16, yeah, 5:16. Okay. And it says, honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land of the Lord your God is giving you. perdón, Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. And you might ask, what does it mean to honor parents? Y tal vez se preguntan qué significa honrar a mis padres. So basically, Y básicamente, it means to give them great respect, love, and giving them basically love for what they do. y básicamente es darle a ellos el respeto y el amor que se merecen por lo que ellos hacen. And it comes from the Hebrew translation kavod, Y viene de la traducción hebrea de la palabra kavod,
which it has more than one meaning, tiene varios significados, which is honor, el cual es el honrar, respect, el respetar, dignity, la dignidad and glory. y gloria. But the main root word, Pero la palabra principal de la raíz it means heavy. significa peso. And you might ask, what does it mean about heavy? Y usted se pregunta, pero ¿y esto qué significa que tiene que ver? Right. So basically, when we honor our parents, Y básicamente es que cuando honramos a nuestros padres, we give their advice weight. le damos peso al consejo de ellos. So basically, like taking it and then understanding it. Entonces lo tomamos y lo entendemos. Like how we usually say in the Bible, where we had to read the word and then we had to put it in our hearts. Por ejemplo, como cuando decimos que debemos leer la palabra de Dios y ponerla en nuestros corazones. And then we don't treat their advice like it's light. Y esto significa que no tomamos el consejo de ellos como algo liviano, We take it as something heavy and valuable. pero lo tomamos como algo que tiene peso y tiene mucho valor. And then you might also ask, oh, how is that different compared to obeying? Y usted a veces pregunte, ¿cuál es la diferencia entre esto y el obedecer? Right? So basically, obeying Y prácticamente el obedecer is an action. es una acción. It's like, for example, like your parents ask you, oh, go clean your room. Por ejemplo, si sus padres le dicen, ve a limpiar tu cuarto. Or, oh, please come home at this certain time. O te dicen, tienes que venir a la casa a cierta hora. Yeah, that's basically an action, something we have to do. Y eso toma una acción, requiere que nosotros hagamos lo que ellos nos están pidiendo. And to honor, Y el honrarlos it's basically internal. es algo interno. It's like doing it with the right mind, like right, yeah, basically. Es hacerlo con la mentalidad correcta y la actitud correcta. Yeah, it's basically like, okay, so it's basically like when you honor, it's basically you're doing it from your heart. O sea que cuando tú lo estás honrando, lo estás haciendo desde tu corazón. And then basically it's like you can obey without honor, Y esto significa que muchas veces podemos obedecer sin honrarlos. but to honor our parents, Pero el honrarlos, we need to obey with the right mindset. obedecemos a ellos con la mentalidad y la actitud correcta. Like for example, I know like sometimes like for most kids we don't like to clean our rooms. So, por ejemplo, yo sé que la mayoría de nosotros, niños o jóvenes, adolescentes, no nos gusta limpiar nuestro Yeah, cuarto. so basically we just basically mumble. It's like, okay, pa. It's like, Y a veces cuando nos dicen renegamos, ok, pa. yeah, and then we just mumble about why we don't want to do it. Y empezamos como a quejarnos de por qué no queremos hacerlo. But basically to honor them, we have to do it from the right heart, from the right mindset, for the right reasons. Entonces, al momento de honrarlos, debemos hacerlo, pero con la actitud correcta y por las razones correctas. But now you might be asking, oh, why do we have to do this? Y tal vez alguien se pregunte, pero ¿y por qué tengo que hacer esto? And basically it comes with a promise. Y es porque esto viene con una promesa. So from Ephesians, it says that, which is the first commandment with promise. Como vimos en el libro de Efesios, dice que es el primer mandamiento con una promesa. And that it may be well with you and you may live long on the earth. Y dice, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. And then basically when you honor your parents, Entonces, cuando tú honras a tus padres, you'll learn discipline and respect. aprendes disciplina y respeto. These traits make your school, your work, and your relationships go well. Y estas características hacen que tu escuela, tu trabajo y aún todo lo que tengas que hacer fluya bien. It's basically like we're basically taking their advice to our hearts. Entonces estamos tomando el consejo de ellos en nuestros corazones. And then basically like a life of rebellion Y una vida de rebelión is usually a life of constant trouble. es usualmente una vida con problemas constantes. And now for an example, Y tengo un ejemplo. when I was a young kid, Cuando yo era un niño when I used to live with the pastors, y vivíamos con los pastores en ese tiempo, okay, so basically, I like to go to this park nearby, y me gustaba salir a este parque que estaba ahí cerca, and I used to go a lot with my mom. y yo iba mucho con mi mamá. And then usually when we have to leave, I don't like to leave. Y cuando teníamos que irnos, a mí no me gustaba irme. And then my mom usually tell the story about
when my mom was pregnant with my sister, Y mi mamá cuenta esta historia que cuando ella estaba embarazada de mi hermana, there's a funny story when I usually run around the park, y yo usualmente corría alrededor del parque, and then my mom usually gets tired and gets mad at me for it. y usualmente mi mamá se cansaba y se enojaba conmigo porque yo andaba corriendo ahí. And I didn't understand. Y yo no entendía por qué se enojaba. Yeah, because usually as a kid, I don't think I would understand that my mom's having a new sister or having a new kid. Entonces yo en ese tiempo no entendía de cómo ella en ese momento iba a tener un bebé y se cansaba. Yeah, so basically that's the story about me disobeying. Entonces esta es mi historia de cómo yo prácticamente estaba desobedeciéndola a ella. And then I have another story too. Y también tengo otra historia. Me and my family went to the mall, Y yo y mi familia fuimos al mall. and then I was with my dad checking clothes, Y yo estaba chequeando la ropa con mi papá, but I did not like that. pero a mí no me gustaba eso. So I sat outside the store, Entonces me senté afuera de la tienda and then I went back inside. y luego regresé adentro. But then I lost my dad. Pero luego lo perdí. Okay. So basically, I got lost Entonces prácticamente yo me perdí in a big mall, en un mall muy grande. and I know that it's stressful for. Y yo sé que en ese momento era muy estresante Yeah, it's para like, ellos. where's my dad? Y Where yo- did he go? Y yo pregunté, ¿dónde está mi papá? ¿Para dónde se fue? And then like, I was so scared, Y yo tenía mucho miedo and that I had to go up to the cashier y tuve que ir a la cajera and ask to use their phone, y pregunté si podía usar el teléfono de ellos. and then I called my dad through that phone, Y entonces usé el teléfono y llamé a mi papá. and then we decided to go to a pinpoint where we can meet. Y luego acordamos dónde nos íbamos a ver. And I was so happy that I did not lose my dad right there. Y luego me alegré que no perdí a mi papá ya, que ya lo había encontrado. Yeah, and then basically like to finish it off, Entonces, para terminar, just a reminder of what I said. solo un recordatorio de lo que he dicho. So basically, it says our role is to honor and obey our parents, Entonces, nuestro rol como hijos es obedecer y honrar a nuestros padres. and that we have to honor them with the right intention, Y debemos honrarlos con la intención correcta. and that we should take their advice to our hearts, Y debemos tomar sus consejos en nuestros corazones and that it may give us the promise to live well para que podamos obtener esa promesa de poder vivir bien and to live long. y vivir por un largo tiempo. So to end off, Entonces, para terminar, I'll say to honor your parents, voy a decir, honra a tus padres, because sometimes I know it might be hard, porque yo sé que a veces puede ser difícil. like it might not go with what we want, Tal vez no sea que tengas que hacer algo que tú no quieras hacer. because usually for kids, when we grow up to be a teen, Y aún más que todo para los niños cuando crecen a ser adolescentes. usually the media says that we go to our rebellious phase. Las redes sociales dicen que usualmente estamos pasando por nuestra etapa de rebelión, Yeah, where it's like, oh, we don't want to listen to them, we want to be independent. que es que no queremos escucharlos, pero queremos ser independientes. But it's important to honor them Pero la Biblia nos recuerda que es importante el so that honrarlos, when it's time that we have to live by ourselves, para que así cuando sea nuestro tiempo de vivir por nosotros mismos, that we can take their advice and then use it when we start our own families. que podamos tomar sus consejos y usarlos cuando empecemos nuestras propias familias. And that's everything. Y eso es todo. Thank you. Gracias, Dios los bendiga. Hola a todos, que Dios les bendiga en esta tarde. Hoy tuve el privilegio de compartir un breve pensamiento sobre la obediencia a los padres. Sé que algunas veces es difícil, pero es importante. El versículo que vamos a leer hoy es Proverbios 1, 8 a 9. Me dicen amén cuando lo encuentren.
dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Este versículo nos enseña que obedecer a nuestros padres trae honor, gracia y belleza a la vida de uno, los importantes que son nuestros padres para nosotros y el rol que juegan en la vida de una familia cristiana. Las palabras hebreas utilizadas aquí que encontré son musar, que significa instrucción, y Torah, que significa enseñanza. Esas palabras implican más que solo conocimiento académico, sino que se refieren a la disciplina, la guía y las leyes de vivir una vida piadosa. Cuando estaba preparándome para este pensamiento, me preguntaba qué representa el adorno de gracia y los collares, y encontré esto. En la antigua cultura oriental, los adornos y collares eran símbolos de honor, autoridad y alto estatus, por lo que este versículo nos muestra que obedecer no es una carga, sino algo bueno. Para finalizar, este versículo enfatiza que respetar la sabiduría y la disciplina de los padres es la base para desarrollar un carácter que sea honrado por Dios y respetado por la gente. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a terminar, hermano. Creo que ya el pensamiento que traía yo y Dina, creo que lo dijeron los hermanos también. Y para no volver a repetir algo, entonces vamos a dejarlo ahí. Pero quisiera hacer las preguntas, amén, para que usted tenga opción para ganarse un premio. Entonces hay unas preguntas acá conforme a lo que habló mi hermana Anaí, lo que habló mi hermano Aarón, lo que habló Brian y lo que habló Rachel. La dinámica es sencilla: levanta su mano, me responde y nuestro hermano Rubén va a estar anotando. Rubén, puedes participar tú también. No solamente vas a estar anotando, que podemos dar un premio por eso. Amén. Hay una pregunta que se me quedó de lo que Aaroncito dijo y se las voy a hacer. Él dijo de que habían 3 maneras en las cuales podríamos fortalecer la familia, o llegar a la conclusión, o de esa conclusión de que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay 3 maneras de hacerlo. ¿Alguien se recuerda? ¿O alguien quiere decirlo? Dile, dale, Nico. Aguárdala para más tarde. No es esa. Aaroncito, lo que Aaroncito dijo, él dijo, dime, Moisés. Amén. Nuestro hermano Moisés, amén. Te faltó alabar juntos a Dios, pero está bien ahí, está bien la respuesta. Sí, Aaroncito lo mencionó y hasta levantó sus deditos como para dando a mostrar que era importante, amén. De nuestra hermana Anaí, la predicación de nuestra hermana Anaí, ¿quién me dice tres de las formas en las cuales muchas veces las mujeres se pasan la autoridad del hombre? Ya mencionó 16, hermano Luis. Oso. Amén. Nuestro hermano Luis lleva doble premio. ¿Alguien más? Porque si eran 16, hay más. Amén, hermana Sandra. Amén. Nuestra hermana Sandra también, Rubén. Amén. De la predicación de mi hermano Aarón, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo de los que Pablo les habla a Efesios para andar como hijos de luz? Hoy sí, Nico, vamos. Amén. Esa es la respuesta, amén. Nico lleva doble premio. De lo que habló Brian, ¿cuáles son los 2 roles más importantes como hijo? ¿Alguien?
¿Quién me levantó la mano? Hermana Marina. Amén. Yo solo escuché la voz, por eso no. Amén. Hermana Marina. Amén. Honrar y obedecer. Amén. Y de la predicación de Raquel, ¿cuáles fueron los 2 puntos importantes en su predicación o de qué habló ella? ¿Alguien levanta la mano? Nadie. Hermana dijo obediencia, pero le falta era algo más. Johanna, dime. Johanna, me dijeron ahí. Nada. ¿Alguien se recuerda lo que dijo Raquel? Fue la última. El versículo decía dos cosas. Era escuchar, oír. ¿Cómo decía el versículo, Raquel? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿no? Oír y la dirección de la madre, que no era, oír y despreciar eran las respuestas. Amén. Pónganse de pie. No sé si los hermanos tienen los presentes. ¿Sí? ¿Los hacemos pasar o después de la alabanza? Ahorita. Los hermanos que contestaron, bien, vean al frente. Mi hermano Aarón tiene el premio para ustedes. Vean hacia el frente. Los hermanos hermano Luis, hermana Sandra, hermana Marina, Nicolás, Isaac ya se fue. Entonces me lo quedo yo, dice Rubén. Amén. Póngase acá, hermano, póngase acá. Moisés, amén. Perdón, Moisés, te me quedabas. No. Vas ahí, Nico. No sé, hermano Aarón, porque Luis y Nico contestaron 2 veces, pero no sé cómo. Ahí tú sabes. Y eso. Sí, nosotros quisimos hacer algo sencillo, hermano, pero que todos los que participaron se llevaran un premio, ¿no? Amén. Ahí está. Si gusta, va poniéndose de pie, hermano. Vamos a terminar en esta tarde. Sí, puedes tomar tu asiento. Gracias, Nico, por poner atención. Gracias, hermanos, por poner atención. Amén. Un detalle, hermano, solamente para premiar su atención. Allá afuera hay algo para compartir, ¿verdad, Dina? Amén. Hay algo para compartir, no se vaya. Sé que hemos extendido un poco, hermano, pero espero que se haya deleitado en el Señor. Vamos a terminar con la alabanza y ahí, después de la alabanza, quedamos despedidos. Voy a orar para mientras los hermanos vienen al frente. Señor, gracias en esta tarde por este privilegio de estar en tu casa. Gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos, Señor. Gracias por que nuestras familias estuvieron hoy en tu casa, Padre, y hoy nos has hablado que tomemos la determinación que Josué tomó. Mi casa y yo te serviremos. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que nos falta mucho como hombres, como padres, como madres, como hijos. Sé que siempre está la prueba allí latente, pero sé que te tenemos a ti de nuestro lado. Sé que tenemos tu ayuda. Sé que tú estás con nosotros y tú nos llevarás adelante. Permítenos ser hogares que muestren que tú eres el centro en ellos. Permítenos ser hogares que te demos la gloria a ti. Bendice a cada hermano que llegó a tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminamos con la alabanza y luego podemos ir allá, hermano, a compartir. Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos decidido decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén, ¿Cierto? sí, Señor. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das.
Guarda nuestra entrada y salida. Dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Influye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida. Dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Influye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Influye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Tú eres el dueño.